Hola, presidente. Asambleísta, buenas tardes. Buenas tardes, allá sí se me escucha. Gracias, presidente. Quiero agradecer a usted por haberme dado la palabra. Y con respecto al tema, quisiera leer un artículo para iniciar sobre el alcantarillado sanitario. En el 2013, el 63% de viviendas disponían de alcantarillado sanitario, con grandes diferencias entre las áreas urbana y rural. Pues las primeras cuentan con una cobertura del 80%, mientras que en los hogares rurales estas apenas llegan al 26%, presidente. Los cantones más críticos en cuanto al acceso al alcantarillado sanitario están en la costa, la Amazonía y la Sierra Centro, presidente. Pongo este dato porque creo que es importante que podamos visibilizar el problema de fondo que hay aquí en el país. Y quiero partir de qué son los GATS, qué son los gobiernos autónomos descentralizados, al cual nosotros estamos haciendo referencia y que obviamente ahora queremos tratar de dar una solución. Los gobiernos autónomos descentralizados, que en algunos casos hace bastantes años se les conocía como, en algunos casos, como consejos cantonales. Y había una diferencia entre consejos cantonales y municipios. Y luego, conforme pasaba los años, pues se fueron convirtiendo en lo que ya fue los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, dándoles la misma categoría a todos los, en este caso, a todos los, sean conocidos como consejos cantonales o conocidos ya como municipios, y a todos ya se les dio una nueva categoría de gobiernos autónomos descentralizados. La característica de los gobiernos autónomos descentralizados es justamente estar en el territorio, cercanos al territorio y por lo tanto cercanos a la ciudadanía, cercanos a las comunidades, a las comunas, a las asociaciones, a los barrios y por lo tanto muy cercanos a la problemática y necesidades de los cantones. Es el eslabón más próximo que tiene el Estado con la ciudadanía, con las asociaciones, con las organizaciones. En este sentido, obviamente, pues vas mirando el problema de la vialidad, del problema sanitario, de la vivienda, de la salud, de las carreteras, etcétera, etcétera. Y justamente cuando se da el salto a gobierno autónomo descentralizado, es para poder dar una respuesta más ágil a esas necesidades y a esa problemática. En ese sentido, siempre han sido como maltratados o tratados como la última rueda del coche, los gobiernos autónomos descentralizados, a pesar de que la Constitución y el mismo COTAD les da una potestad mucho más fuerte. Pero se ha buscado mecanismos, el de restar el financiamiento de esos gobiernos autónomos descentralizados, que son los que deben tener la atención prioritaria porque están cercanas a la población y a la población más vulnerable, a la población más marginada del país, conforme di los datos con respecto a la red de alcantarillado. Recuerdo que hace varios meses los asambleístas recordarán del Carchi, sobre todo,
que se hizo un paro provincial en Carchi, en donde todos los cantones, en acuerdo con el Consejo Provincial, realizaron un paro, porque prácticamente tanto los diferentes ministerios nunca apoyaron de buena forma o como debe ser para tanto a la provincia como tal, así como a cada uno de los cantones. Se hizo un paro. En ese entonces yo fui a visitar a la provincia de Carchi. Y obviamente tenían toda la razón de la marginación, del olvido en la que se encontraba la provincia de Carchi. No recuerdo bien, creo que se hizo un paro de 3 o 6 días y que finalmente el gobierno nacional tuvo que ir al Carchi. Y entre uno de los temas que se acordó es justamente la devolución del IVA. Hicieron el acuerdo, firmaron el acuerdo y a la vuelta de la esquina no se cumplió la devolución del IVA. Y por lo tanto, no se pudo viabilizar para solucionar los problemas que tenían los gobiernos autónomos descentralizados. Y claro, el gobierno se estaba riendo, burlando de esos acuerdos que solamente quedaron en el papel y nada más. Y lo último, ustedes recordarán que ya desesperados los alcaldes vinieron a Quito, a la capital, pidieron hablar con el presidente de la República para que le resuelvan el problema en general, pero específicamente también sobre la devolución del IVA que corresponde a los municipios, porque a los gobiernos autónomos descentralizados, porque no están pidiendo nada extra, no están pidiendo nada por fuera de la ley. Están diciendo que se cumpla la ley, que se cumpla la normativa. ¿Cómo le recibieron a los alcaldes? Incluso los alcaldes se declararon en huelga de hambre. ¿Pero cómo le recibieron? Le recibieron con alfombra roja, le recibieron con flores, le recibieron con abrazos. No, no le recibieron así. Le recibieron a toletazos a los alcaldes. Le recibieron a bomba lacrimógena a los alcaldes por pedir algo que está en la ley y que simplemente el gobierno no ha cumplido. Los alcaldes ahí demostraron que les deben, que no les están transfiriendo, mientras el ministro de Finanzas decía que estaba al día, que faltaba un poquito nomás para ponerse al día. Quedaron en los acuerdos para que se les pague a los gobiernos autónomos descentralizados del país. Sin embargo, hasta ahora, nanay, nada, puro cuento. Y por lo tanto, continúan los municipios ahí mendigando. ¿Qué es esto de que no les quieren devolver el IVA? Que por ley les corresponde. Básicamente es una apropiación indebida que hace el gobierno central con respecto a los recursos que le corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. Esta apropiación indebida, que por un lado desvían para realizar otras cosas, ¿no? Para llenar otros huecos, y que por otro lado dejan sin recursos económicos para los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Hace que el gobierno, pues, simplemente no le interese para nada los gobiernos autónomos descentralizados con esta apropiación indebida de los recursos que les pertenecen, ni siquiera al alcalde o a los concejales, sino a la comunidad, al barrio, a la asociación, a la gente que necesita vialidad, que necesita alcantarillado, etc. Entonces, esa apropiación indebida
le está haciendo daño. ¿A quién? A la comunidad. Y a la comunidad más pobre del país, a las comunidades más vulnerables del país. Por eso, creo que con esta ley puede tener sus debilidades, sus limitaciones, sí, pero creo fervientemente que esta ley lo que está diciendo es que en este caso los derechos no son favores. Los derechos no se mendigan, que los derechos no son dádiva del gobierno que ha tratado haciendo acuerdos o a través del BEDE querer dar como haciendo un favor. Y creo que esta ley justamente le está diciendo no son favores, no se está mendigando, no es ninguna dádiva, sino que es un derecho para tener una vida digna en el sector, en los gobiernos autónomos descentralizados. Y sobre todo, a los gobiernos autónomos descentralizados, pequeños y medianos. Porque en esta situación, pues cuando fueron a Carondelet, no estuvo el alcalde de Quito, no estuvo el alcalde de Guayaquil, no estuvo el alcalde de Cuenca, sino justamente aquellos representantes, y sean municipales o de consejos provinciales, de provincias y cantones, que son marginados, que tienen altos grados de índice de pobreza y que ellos son los que están luchando. Por eso creo que con esto se va a hacer justicia. Justicia, como digo, ni siquiera para los GATS, sino para las comunidades, para los sectores vulnerables. En este sentido, pues, presidente, me parece importante felicitar a la comisión y a todos sus integrantes por esta iniciativa, por este proyecto de ley que permite dar respuesta a los, en este caso, a la comunidad, a las asociaciones, a los barrios, para que puedan acceder a la obra pública, para que puedan acceder al servicio público como debe ser. Mi homenaje y mi reconocimiento a los gobiernos autónomos descentralizados, a los cantones y provincias del país que han estado luchando constantemente por este derecho. Gracias, presidente.